¿Qué tal? Un saludo a todos. Mi nombre es Paul Vázquez y el día de hoy voy a presentar los estudios para clínicos en otorrinolaringología. Hay que recordar que el sonido es una forma de energía física que se transmite a través de la materia. En el ser humano, la audición se divide funcionalmente en dos fases, una que es de conducción dada por el oído externo y oído medio, y otra fase neurosensorial que la da el oído interno. Nos daremos cuenta que la exploración física, la mayoría del oído medio y la totalidad del oído interno son muy inaccesibles a la exploración directa, por lo cual tenemos que recurrir a los estudios paraclínicos. Esto es semejante al uso del electrocardiograma para poder estudiar la funcionalidad del corazón, ya que la exploración física su abordaje es muy limitado. Para facilitar el abordaje de los estudios paraclínicos, los he dividido en tres grandes grupos, empezando con la impedanciometría. Esta se divide en timpanometría y reflejo estapedial. Este tipo de pruebas nos va a medir sobre todo la funcionalidad adecuada del oído medio, mientras que las pruebas de audiometría nos mide la fase neurosensorial, es decir, lo que es oído interno. La audiometría se divide en la audiometría tonal y en la audiometría de respuestas eléctricas, que más adelante les daré un poco más a detalle de ellos, mientras que las pruebas vestibulares nos van a medir lo que es el aparato vestibular. Iniciando con las pruebas de impedanciometría, estas nos miden la funcionalidad del oído medio. Estas se van a asemejar mucho en la exploración física a la otoscopía neumática. La impedancia se define como la resistencia que ofrece la materia frente a la propagación sonora. Depende de la masa, la rigidez y la fricción. En términos generales, a mayor masa, mayor densidad de partículas, esto ofrece una mayor resistencia a la propagación del sonido. Vamos a ver que los sólidos, que son aquella materia que ofrece mayor densidad y mayor concentración de partículas en un espacio, va a ofrecer una mayor impedancia que los líquidos y que los gases. Dicho esto, es importante no confundir la impedancia con la velocidad de propagación de la materia al sonido. Por ejemplo, los gases van a tener una baja densidad y por ello una baja impedancia. Esto va a hacer que el sonido pueda viajar libremente y de una forma muy fácil. Sin embargo, la velocidad por la cual va a viajar a través de los gases va a ser relativamente baja si comparamos con, por ejemplo, la velocidad de los sólidos. Se habla que los sólidos pueden transmitir incluso hasta 4 veces la velocidad del sonido que los gases, y esto es debido a que los sólidos, teniendo una mayor densidad de partículas, si bien ofrecen mayor resistencia, al haber una gran densidad de partículas, esto va a permitir que pueda avanzar la onda sonora haciendo vibrar todas estas partículas y por ello va a poder avanzar con mayor velocidad. Si somos atentos, vamos a observar que en la audición humana se implican los tres estados de la materia. Tenemos el aire del medio que nos rodea, luego este aire, seguido de este nos encontramos con el oído medio, con el bloque timpanosicular, que este es una estructura sólida, y finalmente la función del bloque timpanosicular es transmitir el sonido hacia los líquidos laberínticos, que pues, como su nombre lo dice, son unos líquidos. Dentro de la biología humana tenemos factores que van a modificar la impedancia. Tenemos factores estáticos y factores dinámicos. Aquí los factores estáticos es el tímpano, la cadena ósea, los ligamentos y la presencia de contenido dentro del oído medio, que puede variar. Puede ser el aire en condiciones normales, puede haber masas y puede haber pus. Mientras que desde el punto de vista de los factores dinámicos, el ser humano puede modificar la impedancia de la transmisión del sonido por a través del oído mediante la actividad muscular endotimpánica. Es decir, conocemos el músculo del estribo y conocemos el músculo tensor del tímpano. Estos al contraerse van a aumentar la impedancia y van a disminuir la vibración de la membrana timpánica y dificultar el paso del sonido a través del oído. También hay que reconocer la participación de los músculos de la trompa de Eustaquio, ya que estos van a permitir los cambios de aireación, y esto nos va a dar origen a que el oído medio se encuentre bien aireado y las presiones a ambos lados de la membrana timpánica se mantengan relativamente similares. Cuando el sonido viaja a través del oído externo, lo va a hacer en un medio aéreo, pero una vez llegada a la membrana timpánica se va a topar con un medio sólido. Es decir, que el oído medio va a ser el que va a transformar y amplificar la onda sonora, debido a que el aire va a tener una baja impedancia y lo que es el bloque timpanosicular va a tener una alta impedancia, al igual que los líquidos laberínticos. Entonces, la forma en que el oído medio va a compensar la pérdida
de energía que va a sufrir la onda sonora al alcanzar el oído medio y el oído interno va a ser amplificando la fuerza con la cual la onda sonora llega al oído interno. Hay dos mecanismos principales por los cuales el oído medio va a compensar la pérdida de energía, uno de ellos siendo la acción de palanca que van a generar los huesecillos del oído gracias a que están suspendidos en el oído medio mediante ligamentos, y también si somos muy atentos nos damos cuenta que la membrana timpánica tiene un área mucho mayor de lo que tiene la platina del estribo. Algunos textos mencionan que la circunferencia de la membrana timpánica es de alrededor de 1 centímetro de diámetro, lo que nos da un aproximado de 55 milímetros cuadrados de área superficial, mientras que la platina del estribo ronda aproximadamente entre los 3 y 4 milímetros de área superficial. Entonces, si multiplicamos el efecto que genera la acción de palanca de los huesecillos del oído con la diferencia de áreas, nos da un total de entre 18 o 22, algunos libros mencionan incluso que hasta 30 veces la amplificación del sonido. De esta forma, el oído va a mantener la onda sonora con una alta energía una vez que llegue al oído interno. Para medir la funcionalidad del oído medio, se va a recurrir al uso de instrumentos conocidos como impedanciómetros. Lo que realizan estos instrumentos es que en un extremo van a contener un auricular con una punta de silicón o una punta que genere un sello una vez introducido en el canal auditivo externo, y esto va a permitir que el instrumento pueda aplicar presiones tanto positivas como negativas sobre la membrana timpánica, y en función de la movilidad de esta se va a poder graficar las curvas de timpanometría. En función del texto consultado existen varios tipos de curvas de timpanometría. Sin embargo, en esta ponencia vamos a abarcar tres tipos, llamadas tipo A, tipo B y tipo C. Las curvas tipo A se van a dividir en dos subtipos, una conocida como AD y otra como AS. Iniciando con la curva tipo A, la curva tipo A corresponde a un tímpano normal. Esto quiere decir que en las condiciones normales se encuentra una igualdad de presión a cada lado de la membrana timpánica. Para reconocer una curva tipo A, vamos a ver que el pico de la curva se encuentra sobre el cero. En esta curva que vamos a observar en la imagen superior, vemos que en esta gráfica el compliance hace referencia a la adaptabilidad de la membrana timpánica, es decir, al movimiento que esta va a ofrecer en función de diferentes presiones, mientras que en el eje de las horizontales vemos presiones tanto positivas como negativas. Esta curva, la curva tipo A, nos refleja entonces un tímpano sano. Continuando con la curva tipo AD, esta nos refleja a su vez una adaptabilidad aumentada, es decir, un tímpano que se mueve muy fácilmente. Esto nos refleja y hace la discontinuidad osicular, es decir, discontinuidad entre los huesecillos, o una lesión cicatrizal de membrana timpánica monomérica, lo cual se refiere a que es una membrana timpánica que carece de capa fibrosa y por ende es más móvil. El subtipo AS nos refiere a una adaptabilidad disminuida, y esto nos se traduce a un aumento de rigidez timpanosicular. En la imagen vemos el ejemplo de meningoesclerosis o un tímpano engrosado, por lo cual al haber menor movilidad vamos a verlo reflejado como que el pico de la curva, a pesar de que se encuentra en cero, está por debajo de los niveles normales. La otosclerosis es otro padecimiento que vamos a poder observar que nos va a disminuir la movilidad del bloque timpanosicular y por ende nos va a dar una curva tipo AS. En las curvas tipo A nos damos cuenta que la morfología puede variar, sin embargo lo que tienen en común es que sobre el cero se va a encontrar el pico de la curva. Lo único que va a variar va a ser la amplitud del pico, es decir, en la curva tipo A lo vemos normal, en la curva tipo AD lo vemos que está muy por encima, muy aumentado, y en la curva tipo AS, a pesar de que es una misma morfología, el pico de la curva está disminuido. Continuando con las curvas de timpanometría, tenemos una curva tipo B y una curva tipo C. Estas curvas se diferencian de la curva tipo A, ya que vamos a encontrar que en la curva tipo B no existe un pico y en la curva tipo C este pico no se encuentra sobre el cero. Bien, empezando con curva tipo B, en la curva tipo B ni siquiera existe una curva, sino que es una línea recta casi horizontal. Esta curva o esta gráfica en todo caso nos refiere a que hay una nula o muy baja motilidad de la membrana timpánica. Muchos textos hacen énfasis en que una gráfica tipo B
es sugerente altamente de la llamada otitis media con efusión, que la otitis media con efusión es la presencia de un líquido ceroso dentro del oído medio o un exudado. Este se va a corroborar por la exploración física, observándose niveles hidroaéreos, burbujas o presencia de líquido en la membrana timpánica. Sin embargo, es importante destacar que hay otras lesiones que nos pueden generar una gráfica tipo B. Esto es cualquier lesión ocupante de espacio en la membrana, cualquier lesión ocupante de espacio en oído medio, ya que lo que sea que ocupe espacio en oído medio nos va a disminuir la motilidad del tímpano y de los huesecillos del oído. También es importante reconocer que la perforación del tímpano va a destruir el efecto de sello que forma la membrana timpánica, separando la cavidad del oído medio con el ambiente externo. Entonces, si está perforado, pues realmente no va a tener una motilidad. En el caso de la curva tipo C, que esta es realmente una curva, tiene una morfología normal, es decir, tiene un pico. Sin embargo, este pico no se encuentra sobre el cero, como en el caso de la curva tipo A. Se encuentra desplazado a la izquierda, que vemos que a la izquierda se encuentran las presiones negativas. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, a que hay una presión negativa ocurriendo dentro del oído medio. Y esto se correlaciona fuertemente a una disfunción faringotimpánica. Es decir, ya que en oído medio los capilares van a reabsorber el oxígeno, el contenido aéreo de la cavidad del oído medio se va a encontrar siendo reabsorbido. Entonces el oxígeno al reabsorberse va a ocasionar la retracción de la membrana timpánica y va a causar la horizontalización de lo que es el manubrio del martillo y va a causar la prominencia de los pliegues maleolares. El reflejo estapedial es un reflejo bilateral que ofrece ambos oídos frente a los estímulos sonoros muy intensos. Este reflejo estapedial implica la contracción del músculo del estribo y esto nos lleva al aumento de impedancia del oído medio. Al ser un reflejo contiene dos porciones, una rama aferente que comprende la funcionalidad auditiva, es decir, la porción coclear del nervio vestíbulo coclear, iniciando su curso en el órgano de Corti, que va a percibir el estímulo sonoro intenso, va a llevar este estímulo a través de la rama coclear del vestíbulo coclear que hace sinapsis en los núcleos cocleares del mesencéfalo, procede a llegar al complejo olival superior, donde el cual este reflejo se va a lateralizar también al lado contralateral y seguido de esto nos va a dar origen a la rama eferente, que es realmente el nervio facial. El nervio facial inicia en el núcleo del facial, que es un núcleo motor. Este nos va a dar las ramas motoras del facial, en especial aquella que va a inervar el músculo del estribo, y esto va a causar la tensión del mismo en respuesta al estímulo intenso y por ende va a aumentar la impedancia del oído medio y va a disminuir la cantidad de sonido que va a llegar al oído interno. La presencia de este reflejo nos indica dos cosas: la buena y adecuada función de la audición del vestíbulo coclear y del órgano de Corti, mientras que también nos indica una adecuada función motora del nervio facial, al menos en la porción que va a inervar el músculo del estribo. La ausencia de este reflejo se ve presente en las hipoacusias, llámese una hipoacusia neurosensitiva, una hipoacusia de conducción. En ambos casos va a estar ausente, sin embargo también en aquellos daños hacia el nervio facial, es decir, si se afecta la rama deferente, también va a estar ausente. Se habla de que esta prueba es útil para medir la funcionalidad del nervio facial y también para dar un pronóstico. Si este reflejo se encuentra ausente y luego reaparece con el tiempo, esto es un buen pronóstico, ya que indica que el nervio facial dañado está sanando. Otra funcionalidad que ofrece esta prueba es que su contracción, la contracción del músculo del estribo, suele ser de forma sostenida. Si se induce este reflejo de forma sostenida, puede estar contraído durante más de 5 segundos. Entonces, si hablamos de que mantenemos una contracción sostenida y si en 5 segundos la contracción del estapedio se encuentra a la mitad o menos de, esto ya es un resultado anómalo. Nos indica principalmente lo que es la llamada lesión retrococlear, es decir, que la cóclea, que los de Corti están sanos, sin embargo una lesión que afecta a la porción coclear del nervio vestíbulo coclear.
Otras cuestiones que nos pueden alterar el resultado de esta prueba es el uso de presuras del sistema nervioso central, los barbitúricos y el alcohol, por lo cual es importante percatarse si el paciente se encuentra tomando medicamentos o si se encuentra consumiendo algún tipo de depresor del sistema nervioso central, ya que esto nos va a dar un falso positivo en cuanto a este reflejo y a la funcionalidad de la contracción sostenida del músculo del estapedio. Procederemos ahora a hablar de las pruebas de audiometría, que son muy similares a las pruebas clínicas de Riney, de Weber y de Schwabach, ya que estas nos van a medir la agudeza auditiva ya graficada en lo que son unas gráficas. En la audición humana nos damos cuenta que no todos los sonidos son iguales, es decir, variamos en lo que son los decibeles y varían en lo que son los tonos o las frecuencias. Hay que conocer que un campo auditivo es todo aquello que el paciente puede percibir. El campo auditivo empieza con el umbral auditivo. Un umbral auditivo nos refiere, es el punto exacto en decibeles a partir del cual el sujeto refiere captar o percibir el sonido de un cierto tono, una cierta frecuencia en hertz. Es decir, vemos que en estas tablas hay un umbral que es la línea que se encuentra más inferiormente. Este umbral es a partir de qué intensidad de sonido, qué decibel el paciente va a poder percibir dicha frecuencia. Por su parte, la parte contraria es el techo auditivo. El techo auditivo nos refiere a una determinada frecuencia, en qué rango de decibeles el paciente lo encuentra irritante o lo encuentra doloroso, lo encuentra incómodo. Entonces el campo auditivo es todo el rango de tonos e intensidades que el paciente pueda percibir sin causarle dolor, incomodidad o cualquier otro pormenor. Es importante entonces para un paciente que no en sí conserve todo su campo auditivo, sino que conserve aquel rango que sea congruente o que sea útil para él, para que éste desempeñe sus actividades cotidianas. Sobre todo vemos esta mancha que se mira en azul, que se corresponde al campo auditivo de la palabra. Esta se encuentra aproximadamente entre los 300 a los 3000 Hz y de intensidad ronda entre los 30 a los 70-80 decibeles. Si el paciente conserva su campo auditivo en este rango, realmente es un paciente funcional, es un paciente que no va a referir mucha sintomatología. Y esto es lo óptimo, que el paciente conserve esta porción de su campo auditivo, ya que con eso él va a poder ser funcional, desempeñar sus tareas básicas y vivir una vida cotidianamente sin ninguna otra intervención en ningún pormenor. Entonces, para realizar las pruebas de audiometría vamos a tener esta gráfica que nos va a medir igualmente que en la gráfica anterior. La frecuencia la mide en el plano horizontal y los decibeles lo va a medir en el plano vertical. Entonces lo único que es importante destacar acá es que en el plano vertical la gráfica se va a encontrar de cabeza, es decir, empezamos desde arriba con los valores menores y hacia abajo aumentamos de valor. Dentro de esta gráfica vemos que aproximadamente en los 20 decibeles todo lo que está en cuanto al umbral, el umbral, que es lo que nos importa realmente, no nos importa el techo auditivo, porque nosotros no buscamos dañar al paciente, no buscamos qué intensidad del sonido el paciente va a referir dolor, sino vamos a buscar conocer en qué punto el paciente es capaz de percibir el sonido. Lo normal es que este sea alrededor o lo más cercano por encima de los 20 decibeles. Eso es la audición normal. Ya si el paciente experimenta ya algo mayor a los 20 decibeles, que sea su umbral, que esté por encima de los 20 decibeles, esto es una pérdida de audición leve. Y vemos que de acuerdo vamos bajando, existe una pérdida de audición moderada ya a ciertos decibeles, ya rondando más a los 50, 70, y ya después de los 80, 90 tenemos una pérdida de audición severa, y ya la sordera profunda es entre los 91 para adelante aproximadamente. Y la correlación clínica es que un paciente que pierde su audición de forma leve simplemente refiere dificultad simple para oír voces bajas o voces a distancia, y una pérdida moderada involucra que el paciente solo puede percibir los sonidos cuando es de alto volumen, cuando está en un ambiente muy silente o cuando le hablan las personas pero de frente, y sobre todo se van a apoyar de leer los labios.
En la pérdida severa se va a requerir que el paciente le hable con una voz muy alta y que se esté muy cercano a él. Igual el paciente que tenga pérdida severa depende mucho de la lectura de los labios. En la sordera profunda, esta ya es muy preocupante, muy difícil y es una pérdida de audición muy marcada, en el cual el paciente va a requerir tanto un volumen fuerte y, si no es posible, necesitará ser intervenido para depender de los auxiliares auditivos de alta potencia. Y solo de esta forma este paciente va a poder escuchar, de lo contrario va a tener una calidad auditiva muy deteriorada. Empezaremos hablando sobre la audiometría. La audiometría nos va a medir el umbral sobre el cual el paciente escucha muchas frecuencias, no todas las frecuencias, sino aquellas principales que se relacionan con las actividades cotidianas. Muy bien, para realizar una audiometría precisamos de ese instrumento que es el audiómetro, que va a ser aquel que nos va a poder ofrecer la capacidad de mostrar al paciente un tono determinado y a una frecuencia determinada. Y hay ciertas intensidades también. Esta prueba también requiere el uso de la cámara sonoamortiguada que vemos superiormente. Esta cámara sonoamortiguada impide que el sonido que viene de afuera interfiera con la audición del paciente. También precisa el uso de audífonos especiales, que estos van a permitir el estudio del paciente y de su agudeza auditiva de la forma más objetiva que se pueda. Claro que para realizar esta prueba se requiere que el paciente indique cuando perciba el tono y a qué decibeles. Es decir, vamos a empezar con un tono a una frecuencia que es normal para que el paciente la perciba, y le vamos a decir que cuando la perciba este tono, levante su mano y levante la mano del mismo lado del cual escucha este tono, que si lo escucha en ambos oídos, que levante ambos brazos. De todas estas formas, objetivamente el paciente nos va a referir cuando escucha un sonido, y nosotros vamos a conocer en qué intensidad y en qué frecuencia se encuentra ese sonido. Para hacer esto más intuitivo, vamos a tener el muñeco de Fowler. El muñeco de Fowler va a ser la simbología que vamos a emplear para poder graficar esta prueba. Entonces, dentro del muñeco de Fowler vemos que hay un izquierdo y un derecho. Cuando hay color, se emplean los colores amarillos o rojo para indicar el lado derecho, y el lado izquierdo se va a representar con el color azul. Lo que son las flechitas o estas flechitas que se encuentran nos refiere a la conducción ósea del paciente, mientras que el círculo y la cruz nos refieren a lo que es la conducción aérea del paciente. Entonces, esta audiometría vemos que se asemeja mucho a las pruebas de Riney y de Weber, ya que medimos conducción ósea, medimos conducción aérea. Sin embargo, estas pruebas son graficadas. Las pruebas de audiometría miden frecuencias desde los 125 hasta los 8000 Hz y miden intensidades desde los 0 hasta los 100 decibeles aproximadamente. Las pruebas audiométricas son muy similares, decíamos, a las pruebas de Riney y de Weber, ya que estas, su función principal es diferenciar y diagnosticar una hipoacusia conductiva de una hipoacusia neurosensitiva y de una hipoacusia mixta, hacer el diferencial entre las tres. Y la forma en que esto se va a realizar, vamos a ver que si vemos esta imagen, esta gráfica, tenemos un oído derecho y pues la simbología es congruente con aquella del muñeco de Fowler. Vemos que la conducción aérea y la conducción ósea pues se trazan haciendo el punto en el cual el paciente percibe los sonidos según cada frecuencia, y nosotros lo vamos graficando. Al graficarlos vamos a trazar una línea o una curva, y vemos que en este paciente su umbral se encuentra por encima de 20 para todas las frecuencias, para todos los tonos. Entonces este paciente tiene una audición normal tanto por vía aérea como por vía ósea. Normalmente puede existir una diferencia entre más bien la percepción aérea y la percepción ósea del paciente. Sin embargo, esto no debe pasar de los 15 decibeles, ya que si pasa de los 15 se considera patológico. En los trastornos de conducción vamos a ver que existe una curva alterada en los tonos aéreos, pero los tonos óseos permanecen. Mientras que en la lesión sensorineural tenemos que ambas van a caer. Si no somos muy atentos, esto nos recuerda mucho a las pruebas de Riney. Se hace que cuando hay un Riney negativo, hablamos de que hay una mayor percepción por vía ósea que por vía aérea.
y eso nos indica un trastorno de conducción, mientras que un RINE positivo nos indica ya se hace un oído sano o nos indica un oído con lesión sensorineural. Muy bien, para hablar ahora sobre esta interpretación de esta prueba, ya hablábamos sobre lo que era la hipoacusia de conducción. Una hipoacusia de conducción, en esta gráfica vemos que se trata de lo que es un oído izquierdo. Vemos que aquí en este paciente lo que es su conducción ósea se mantiene normal y su conducción aérea se encuentra elevada, es decir que este umbral está elevado, y un umbral elevado nos hace referencia a que el paciente tiene menor audición por la vía ósea, pero en vía aérea. Entonces vía ósea está normal, vía aérea está aumentada, es decir, percibe menos por vía aérea que por vía ósea. Y si vemos aquí hay mayor de 15 decibeles, entonces esto es un gap positivo, y esto nos indica, si se mira una curva de hipoacusia de conducción. Ahora vemos, en este caso se trata de una hipoacusia neurosensitiva, y vamos a ver que aquí se encuentran disminuidas tanto la conducción aérea como la conducción ósea, tanto para el oído derecho como para el oído izquierdo, y el gap es nulo o prácticamente es menor de los 15 decibeles. Entonces aquí ambas curvas se están sobreponiendo. En este gráfico vemos que se graficó tanto oído derecho como oído izquierdo, pero a pesar de ello vemos que en este paciente en ambos oídos presenta tanto una congruencia, una sobreposición de las curvas. Entonces en este paciente podemos hacer el diagnóstico de lo que es la hipoacusia neurosensitiva bilateral, pero vemos también que esta hipoacusia neurosensitiva bilateral no es en todo el espectro, sino que es a frecuencias altas. Vemos que a frecuencias más bajas el paciente percibe en un umbral moderadamente normal, pero ya en frecuencias más altas el paciente es donde expresa su hipoacusia neurosensitiva. Por último hablaremos sobre la hipoacusia mixta. En esta vemos que pues ambas decaen, pero también hay un gap. Entonces si en la hipoacusia de conducción existe el gap y en la neurosensorial no, en la mixta están ambas. ¿Y esto qué quiere decir? No se confundan acá. El azul es oído izquierdo, el rojo es oído derecho. Entonces aquí vemos que el oído izquierdo es normal, porque oído izquierdo es tan azul, se encuentra por encima de los 20, pero este aquí solo se refiere pues conducción aérea. Pero vemos que este oído parece estar sano, el oído izquierdo, mientras que el oído derecho vemos que va a empezar al inicio con un gap, y esto es sugerente de que este oído contiene lo que es una hipoacusia de conducción a frecuencias bajas, y a frecuencias altas vemos que estas curvas se sobreponen y nos generan una hipoacusia neurosensitiva a tonos altos. Entonces este paciente en su oído derecho presenta ambos tipos de hipoacusia, una hipoacusia de conducción. ¿Por qué? Porque vemos que hay un gap presente, pero al mismo tiempo, una vez que subimos la frecuencia, el paciente desaparece este gap. Entonces esto nos habla sobre que además de que desaparece el gap, estos valores se encuentran por debajo del 20. Al estar por debajo del 20 es patológico, un gap mayor a 15 es patológico. Entonces esto nos diagnostica una hipoacusia de conducción a tonos bajos y neurosensitiva a tonos altos, que pues en resumen es una hipoacusia mixta en oído derecho de este paciente. No lo mencioné porque no es necesario, pero a veces se requiere de hacer el uso del enmascaramiento para explorar al paciente, ya que en tonos de aproximadamente 40-60 decibeles por conducción ósea el paciente puede percibir el sonido en ambos oídos. Entonces, para lograr que este paciente escuche en un oído que está afectado pero no en el otro, al oído que no queremos estudiar lo enmascaramos con sonido de fondo. De esta forma estudiamos objetivamente un solo oído a la vez. Pero en términos generales no es importante conocerlo, es importante saber que existe esa técnica, pero la simbología no está así tan relevante. Aquí con conocer que está por debajo del 20, que hay un gap y que acá se están uniendo, diagnosticamos que hay una hipoacusia mixta, ya que presenta ambos tipos de cuestiones patológicas, debajo de 20, curvas sobrepuestas y curvas separadas, ¿no? Si bien las pruebas de audiometría nos van a describir la cantidad de sonido que el paciente puede percibir, la logoaudiometría nos va a describir la calidad del sonido que el paciente percibe. Esto va a hacer referencia a que la logoaudiometría se funciona a base de la
estimulación del paciente con palabras, es decir, la máquina o el explorador le va a decir palabras al paciente, bueno, va a ser la máquina, ya que en la máquina vamos a poder controlar los decibeles, vamos a poder controlar las frecuencias de las palabras, y con esto vamos a ver si el paciente es capaz de repetirlas. Y pues no es lo mismo oír que entender, ¿vale? Igualmente, esta prueba de logometría se suele utilizar o se suele realizar junto a la de audiometría, ya que precisan del mismo equipo, la cámara fondo amortiguada, precisa del audiómetro, precisa de un explorador, y pues bueno, el paciente va a repetir sílabas, va a repetir palabras que ya están predefinidas, y va a ser intervalos de 20 decibeles el aumento. Y ya con esto, pues un paciente sano repite el 100% de las palabras que escucha. La logometría nos mide entonces la sensibilidad. La sensibilidad es el umbral de entendimiento y de inteligibilidad que el paciente tiene, mientras que el entendimiento es el porcentaje de palabras que el paciente va a tener por encima del umbral. Esto es muy similar a las curvas y al techo pues que veíamos de lo que era la audiometría, el umbral de la audiometría. Pero entonces esto es una prueba ya más cualitativa. Limitaciones de esta prueba es que el paciente con afasia, ya sea afasia de percepción, afasia de Broca o afasia Wernicke, no va a ser capaz ya sea de captar el sonido o de producirlo. Entonces en ese paciente no va a ser un candidato para la audiometría. Tener el paciente con una hipoacusia severa tampoco va a ser un candidato, ya que no va a poder percibir el sonido. En los pacientes con autismo tiene un valor limitado, ya que no se va a explorar la calidad del sonido, sino que el paciente con autismo va a tener un retraso en su desarrollo del lenguaje, y por ende el paciente autista va a presentar una dificultad en esta prueba. Entonces esta prueba nos serviría sobre todo para hacer una corroboración del diagnóstico de autismo, y igual referirlo. Este paciente con autismo ya no es paciente de otorrino, este es un paciente ya de neurología, de psiquiatría pediátrica o ya paciente pediátrico. Entonces esta es una prueba cualitativa. Vemos que en el eje de las horizontales medimos decibeles, en el eje de verticales medimos el porcentaje de discriminación. Entonces ya veíamos que un paciente pues va a presentar su rango de audición normal entre los 30 a los 70 decibeles, es decir, el rango conversacional normal que mencionábamos. Esta prueba pues no solemos pasar de los 100 decibeles, ya que después de los 100 decibeles la voz se distorsiona. Los tonos que medimos ronda entre los 500, 1000, 2000 hasta los 3000 Hz, que son los mismos tonos que mencionábamos anteriormente relacionados en el espectro de la conversacional. Bien, entonces vemos que la curva que está arriba a la izquierda, en esta curva tenemos un umbral pues bajo, es decir, en cuanto a decibeles, y el paciente responde con el 100% de discriminación. Si el paciente ya en este caso tiene una hipoacusia de conducción, va a requerir mayor intensidad en cuanto a decibeles para poder percibir y responder completamente a lo que es las palabras que se le dan. En el caso de una hipoacusia neurosensitiva, puede darnos dos tipos de curvas. Una que es una hipoacusia cuando es una cuestión coclear, que es una hipoacusia que vemos que hace una curva en rollover, una curva en campana. Es una referencia una mala discriminación. Pero la peor discriminación es cuando hay una hipoacusia que afecta a la porción coclear del vestíbulo coclear, o llamada hipoacusia retrococlear, que ya les mencionaba. Esta es una hipoacusia dada cuando el problema no es cóclea, sino el problema es nervio vestíbulo coclear, mientras que acá el problema sí es cóclea, acá no lo es, acá es el nervio. Entonces aquí le llaman la discrepancia tonal verbal, que vemos que hay un punto sobre el cual el paciente no puede mejorar para nada su discriminación de las palabras. Continuaremos ahora con la llamada prueba de los potenciales evocados auditivos del tronco. En esta prueba vamos a emplear unos electrodos. El electrodo positivo va sobre el centro del cráneo, es decir, acá en el hueso frontal, mientras que un electrodo negativo va a ir en la mastoides, y el otro el electrodo aquí en la tierra va a ir en la mastoides contralateral. En esta prueba nos mide lo que son los impulsos de la vía auditiva y nos permite evaluarla de forma ya objetiva. Lo utilizaremos en pacientes comatosos para hacer el diagnóstico y corroborar la muerte cerebral. Lo usaremos en pacientes pediátricos, a veces en pacientes con esclerosis múltiple, y en pacientes también que presentan la sospecha del neurinoma acústico. En esta prueba
vamos a ver la mnemotecnia de Colli. La de Colli que conocemos los que estudiamos otorrinolaringología es aquello que empieza que el órgano de Corti, que es donde se origina el potencial de acción, pues teniendo en cuenta, el primer impulso refleja el octavo par craneal, el 8. Entonces el nervio coclear del vestíbulo coclear nos refiere al primer impulso, el segundo impulso son los núcleos cocleares, el tercero es el complejo olivar superior, la O del E. coli, el L es el lemnisco lateral y el núcleo lemnisco lateral que se sobrepone esta onda con la del colículo inferior, la I. La I del colículo inferior es el núcleo del colículo inferior del mesencéfalo. Y ya llegamos a lo que es los núcleos geniculados mediales, es la M, y la T es la circunvolución transversa del lóbulo temporal, áreas auditivas primarias 1 y 2, 41 y 42 de Heschel. Entonces estas son dadas ya se hace por las regiones auditivas sobre todo. Entonces esto es una gráfica normal. Aquí por lo que importa son los primeros 5 ondas. De estas primeras 5 ondas vamos a ver que si se retrasa el impulso o disminuye en amplitud, esto ya es algo patológico. Entonces pues cuestión nos va a orientar a solicitar una resonancia magnética de lo que es la fosa posterior del cráneo, y a la fosa posterior estudiaremos las estructuras del tallo cerebral, y con esto es importante solicitarla con contraste y sin contraste. El que utiliza es el gadolinio, y con esto podemos evaluar patología pues anatómica, sobre todo en lo que es el sistema nervioso central. Continuando con las pruebas de audiometría, aquellas pruebas eléctricas incluyen la cocleografía. La cocleografía tiene un uso limitado, ya que esta es una técnica invasiva. Esta técnica nos mide los potenciales que se encuentran en el oído interno. Tenemos pues, el potencial endococlear. El potencial endococlear es aquel que se da por la diferencia de iones entre el laberinto membranoso y el laberinto óseo, es decir, la perilinfa y la endolinfa. Es el potencial endococlear. Sin embargo, este no es medible mediante esta prueba. Lo que sí medimos es el potencial microfónico, del cual voy a hablar en la siguiente diapositiva, y sobre el potencial de sumación. El potencial microfónico es la respuesta que va a dar pues el órgano de Corti frente a los estímulos sonoros, mientras que el potencial de sumación es aquellos potenciales que se recogen a lo largo de toda la cóclea y que finalmente dan origen al potencial de acción del octavo par. En esta prueba pues lo mejor es que el electrodo se encuentre lo más cercano a lo que es la ventana oval, o ya se hace sobre el promontorio de la cóclea, que conocemos que es aquella estructura que vemos en la imagen, en la esquemática del oído medio, el promontorio sobre el cual se encuentra el plexo timpánico. Entonces si se coloca en cualquiera de estos puntos podemos captar mejor, ya que vamos a estar por cercanía al oído interno, las estructuras nerviosas, vamos a captar mejor estos potenciales. Esta cocleografía o la electrococleografía es sobre todo útil para medir hipoacusias neurosensitivas, y pues nos permite orientar topográficamente la lesión. Dentro de esta prueba pues la principal utilidad es el diagnóstico de la enfermedad de Meniere, así como su tratamiento. Lo que es importante conocer de esta prueba es que medimos una relación entre el potencial de sumación y el potencial de acción del octavo par. Si este es mayor a 0.5, entonces esto ya es patológico, y esto nos hace referencia sobre todo a la enfermedad de Meniere. Vemos que en esta imagen de abajo es una prueba de cocleografía ya realizada, que es un poco más compleja. Sin embargo, es importante solo conocer para médicos generales la utilidad que tiene, que es sobre la enfermedad de Meniere. Una cuestión fisiológica muy interesante sobre el oído interno es aquella que hace referencia al mecanismo del amplificador coclear. Von Bekkesy fue uno de los primeros en escribir el funcionamiento y fisiología del oído interno. Él decía que pues el oído interno es como un diapasón, una serie de diapasones. Entonces al recibir el sonido resonaban, y pues esto no fue debatido durante mucho tiempo, fue aceptado. Sin embargo, con el paso de los años, por biofísica, los físicos que estudiaban el oído interno no lograban congeniar la idea de que la energía sonora que producía, bueno, que llegaba al oído interno mediante la amplificación del oído medio, no era congruente con la magnitud de los impulsos eléctricos y la sensibilidad que presentaba el oído interno. Entonces, con el paso de los años, se fue descubriendo que la cóclea tiene un mecanismo de amplificación. Este mecanismo de amplificación nos lo da la vía eferente de la audición, no el E. coli que veíamos, sino una vía alterna que es eferente. Esta es dada por el lazo oligococlear o las de Rasmussen.
La de Rasmussen lo que hace es que emite eferencias, o que va a hacer que las células ciliadas externas se contraigan. Entonces, cuando hay un estímulo sonoro, la membrana detectoria vibra, el órgano del corti vibra, pero las células ciliadas externas vibran en respuesta, inducen una contrarrespuesta, una contravibración, y esta contravibración amplifica esta onda sonora y hace que la célula ciliada interna, que es la principal captadora del sonido, la que va a enviar el 95% de las fibras sensitivas del octavo par, va a hacer que ésta pueda captar mejor el sonido. Si bien esto tardó mucho tiempo en ser descubierto, lo cierto es que David Kemp, que en 1978 descubrió este mecanismo, no lo descubrió ni lo describió como tal, descubrió que el oído era capaz no solo de captar sonidos, sino que también producía sonidos. Y esta producción de sonidos la llamó las emisiones otoacústicas. Estas emisiones otoacústicas han revolucionado la medicina, y pues gracias a eso en su país fue galardonado con el premio mayor, que es ser un fellow de la Royal Society, ya que este era un hombre inglés. Estas emisiones otoacústicas que describió Kemp es un método objetivo para estudiar la audición. Se va a colocar un dispositivo en el oído que este va a medir las emisiones que va a emitir las células ciliadas externas, y pues esto va a describirnos condiciones como el tinnitus. Hay emisiones otoacústicas espontáneas. Las emisiones otoacústicas espontáneas pues vienen y se van. Estas pueden ser lo que se sugiere es un mecanismo fisiopatológico para el tinnitus, pero hay emisiones otoacústicas provocadas, es decir, este dispositivo nos va a producir un sonido, y el sonido con el cual responde el oído interno, ese va a ser medido por este dispositivo. En este se utiliza sobre todo para el tamizaje en el neonato, para determinar si este puede ser o no presentar hipoacusia. También en el paciente que es sometido a régimen medicamentoso con ototóxicos como aminoglucósidos, como furosemide, en este paciente también se puede estudiar las emisiones otoacústicas para determinar si existe un daño o no. También ciertos acúfenos pueden ser estudiados mediante las emisiones otoacústicas, y vemos aquí en esta imagen de abajo que el altavoz emite un sonido que es captado por oído medio llega al amplificador coclear, la membrana basilar suena y resuena, y las emisiones otoacústicas vienen en respuesta a. Entonces hay un micrófono también que capta estas emisiones otoacústicas, y es como se fundamenta esta prueba. Sin embargo, esta prueba vamos a ver que solo nos estudia el funcionamiento del órgano de Corti, entonces nos valora lo que es la función coclear. Sin embargo, la función retrococlear, es decir, la función de lo que es el octavo par, realmente no se encuentra estudiado mediante esta técnica. Ahora haremos un abordaje breve sobre las pruebas vestibulares, que no son más que las pruebas clínicas que ya hemos estudiado, pero que son grabadas mediante un dispositivo que utiliza luz infrarroja, y ya con esto puede ser reproducido y puede ser estudiado más objetivamente. Tenemos que la videonistamografía va a precisar un protocolo. En este protocolo el paciente se le van a colocar los lentes con cámara infrarroja. Van a estudiar los movimientos oculares, lo van a ir graficando, lo van a ir detectando, de tal forma que al realizar un examen del oculomotor, este examen va a ser para que el paciente valorar que tenga sus movimientos oculares intactos. Si no los tiene, pues no es candidato a esta prueba. Seguido de esto realizamos las pruebas vestibulares que conocemos, el Dix-Hallpike, las pruebas calóricas, maniobras posicionales, posturales, todo esto, y vamos también a hacer reproducir un nistagmo optocinético con imágenes que se mueven a través de una pantalla, y a medida que el paciente mueve sus ojos vamos a poder detectar todo tipo de movimiento. También si el paciente presenta un nistagmo espontáneo, un nistagmo en reposo, también lo vamos a poder detectar, lo vamos a poder graficar, y de toda esta forma va a poder ser descrito, de tal forma que no va a ser dependiente videonistagmografía por el observador, sino que la máquina lo va a detectar, la máquina lo va a graficar, y la máquina nos va a referir realmente el tipo de nistagmo que presenta el paciente. Otra prueba con la cual contamos es el impulso cefálico asistido por video, conocido como VHIT. Esta prueba es la prueba que se utiliza clínicamente, el impulso cefálico, que nos mide lo que es el reflejo vestíbulo ocular. Sin embargo, en este caso vamos a aplicar al paciente los lentes con cámara infrarroja, tal como lo hicimos con las pruebas de videonistamografía. En esta prueba pues medimos el reflejo vestíbulo ocular, realizando esta prueba repetidamente unas 20 veces aproximadas para que la máquina, la computadora, pueda captar los movimientos del ojo, y vamos a observar que
correcto, lo normal sería que el reflejo vestibulocular esté íntegro. Es decir, que el paciente le pedimos que fije su mirada en un punto específico y al realizar los impulsos de forma aleatoria, el paciente deberá conservar en condiciones normales su mirada fija sobre ese punto. Si vemos a estudio, somos atentos, al girar la cabeza de esta paciente realiza una sacada, es decir, un movimiento rápido correctivo, tal como se observa en esta gráfica que está abajo, que el paciente al girar su cabeza, la mirada se desvía junto con la cabeza, cosa que nos indica un reflejo vestibulocular anómalo, que está alterado, que está dañado. Entonces, cuando esta está presente, es decir, el movimiento sacádico rápido, no siempre se puede apreciar de forma clínica, así que esta prueba nos permitirá detectarlo más precisamente a través de estas gafas. Y bueno, el reflejo vestibulocular ausente nos va a sugerir un compromiso periférico, es decir, una vestibulopatía periférica, ya sea sobre el nervio vestibular o sobre los canales semicirculares. De estas pruebas, entonces es importante indicarle en todo un paciente en el cual se indique o se sospeche más bien una hipofunción vestibular, ya sea unilateral o bilateral. También se encuentran otras pruebas, por ejemplo la electronistamografía, que es muy similar a la electrococulografía, que nos mide la respuesta de los canales semicirculares frente a estímulos eléctricos. Sin embargo, eso va más allá el espectro de esta ponencia, y pues por el momento eso sería todo.